Como estudiante de la carrera de licenciatura en Gestión y Administración de Pymes de la UNAD, desarrollaré el tema Fundamentos de Normatividad Fiscal Mexicana. Los temas a tratar son finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Las finanzas públicas constituyen la rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las reglas y las operaciones relativas a los fondos públicos. En México, el sistema tributario actual se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen los lineamientos bajo los cuales se organiza la nación, en la cual se otorgan las facultades para recaudar impuestos en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción cuarta, establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El poder tributario es aquel poder jurídico exclusivo del Estado que tiene para establecer contribuciones impositivas y destinarlas a sufragar los gastos públicos. Para que el sistema tributario dé origen a la captación de impuestos, es necesario establecer un control de los ingresos mediante la norma jurídica. Esta se denomina Ley de Ingresos de la Federación. Siendo esta el acto legislativo que determina los ingresos que el gobierno federal está autorizado para recaudar en un periodo determinado, en el cual se fijan los montos de los impuestos, los sujetos del mismo y las formas de causarse y recaudarse. Esta ley es un compendio de los impuestos que se han de cobrar en el año fiscal y está complementada por leyes especiales que regulan los propios impuestos, tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, entre otros. Ahora bien, el Servicio de Administración Tributario, SAT, es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aplica la legislación fiscal y aduanera a las personas físicas y morales. Persona física es todo individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, como las pymes, o una asociación civil sin fines de lucro. Podemos ver que las finanzas públicas representan uno de los principales pilares de la acción gubernamental, la cual ejerce mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las funciones y actividades se encuentran aquellas referentes a la captación y asignación de recursos. Le corresponde obtener los fondos necesarios para su gestión, así se entiende el derecho para la imposición y la redistribución. El pago de la deuda interna y externa, la suscripción de créditos que puedan reducir las pérdidas, por lo que el desafío principal de las finanzas públicas gira en torno a políticas referentes a la recaudación de impuestos y al ejercicio del gasto público. Por su parte, la política fiscal es el conjunto de medidas adoptadas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las situaciones financieras de la economía y al manejo de los organismos públicos, tanto centrales como paraestatales, y en todo el ámbito nacional en lo referente a todos los niveles de gobierno, ya sea federal, estatal y municipal. Los objetivos básicos de la política fiscal son ser el instrumento de desarrollo para crear el ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional, absorber de la economía privada personas físicas y morales los ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gasto. Es importante que para poder lograr estos objetivos
La política fiscal utiliza los siguientes instrumentos: la política tributaria, la política del gasto público, la política de endeudamiento, la política financiera, el financiamiento público y la política monetaria, la cual se apoya en la microeconomía, que de forma concreta es la que se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas derivadas de las situaciones y comportamiento económico de un país. La dependencia encargada de realizar esta función es el Banco de México, que de acuerdo a estas condiciones económicas internas o externas, en todo momento busca regular la inflación, el tipo de cambio y reservas nacionales, mediante mecanismos de funcionamiento internos llamada política monetaria. El gasto público. El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que es autorizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y vivienda, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otras cosas. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios públicos. La diferencia entre estos ingresos y el gasto público, cuando este último es mayor, se cubre con deuda pública, es decir, con los préstamos que el gobierno adquiere, de modo que el ingreso anual es igual al monto del gasto público. Presupuesto. Es un documento que detalla la orientación, el destino, el tipo de gasto y el monto que el gobierno requiere durante el ejercicio del año fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por diversos sectores de la sociedad. Después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, la cual promociona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contratar préstamos. Por su parte, la Ley de Egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos, que otorga la autorización para la realización del gasto público. Una vez aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal, como resultado de un aumento de los ingresos. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de los recursos. En suma, el presupuesto de egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Podemos concluir que en toda sociedad democrática deben existir reglas claras para reasignar recursos federales a las entidades federativas, procurando que la distribución de recursos se efectúe con base en fórmulas y criterios que aseguren su transparencia, y ese es el objetivo que persigue la normatividad fiscal mexicana.